Listo. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. El último capítulo del BPM CBOK versión 3. Hoy contamos con la colaboración de Diego Alvarado. Le voy a hacer una pequeña presentación. A ver, siempre empiezo por lo más importante. Diego es felizmente casado y padre de 3 hermosos niños. Y luego lo más importante es responsable de liderar el Centro de Excelencia de Procesos de CMI. Es graduado con un MBA, 2 títulos de grado en Negocios Internacionales y Marketing, certificado en Gestión por Procesos, CEPP, Gestión por Proyectos, Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento. Es un orador invitado internacionalmente en varias conferencias. Ha estado con nosotros el año pasado aquí en el BPM Day de Perú, ¿no? También ha estado en diferentes eventos en América del Sur y adicionalmente hace trabajos en diferentes organizaciones como voluntario. Y luego esta breve presentación, le paso el micrófono a Diego para que él haga la presentación del último capítulo del BPM CBOK. Adelante, Diego. Muchas gracias, Augusto. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Gracias por la invitación. Primero que todo, gracias por permitirme ser parte de esta serie. La verdad es que la vengo siguiendo desde hace un tiempo porque justo cuando yo estaba por certificarme, buscando en internet diferentes recursos, habían unos webinars del CBOK, que los hizo el capítulo de ABPMP en Estados Unidos, pero están bastante desactualizados. Digamos que los grabaron hace algunos años y pues los vi, obviamente, como para prepararme o para recordarme lo que había leído de cara a la preparación del examen, pero dije, lástima que Augusto no va más rápido porque apenas iban ustedes, creo que por 1 o 2 de los capítulos, así que pues desde hace tiempo que estoy familiarizado con la serie y pues para mí es de verdad un gusto poder acompañarles hoy y tener el privilegio de cerrar con este tema. Tengo que confesarles, no soy mi formación no es en tecnología, como bien les comentaba Augusto, no es que tenga expertise en el área técnica, entonces no vamos a hablar hoy mucho de tecnología desde la perspectiva técnica, vamos a hablar de tecnología desde la perspectiva más del negocio. Así que, pues, primero que todo, gracias por conectarse y gracias por la oportunidad de permitirme ser parte de esta serie. Déjenme arrancar con este diagrama que les muestro en pantalla, en el cual, pues, mi propuesta es ver la generación de valor de una forma integral. Muchas veces, seguro ustedes han escuchado antes que la combinación exitosa en todo proyecto, en toda iniciativa, en todo desarrollo es el involucrar o el ver la perspectiva de procesos, gente y tecnología. Digamos que esto es un principio, pues, adoptado en muchos ámbitos, pero yendo un paso más, desde mi perspectiva, la generación de valor viene mucho de la integración de diferentes disciplinas, de cómo en las organizaciones tenemos un comportamiento dinámico y la verdad es que no hay un orden particular para ver esta gráfica. Podemos arrancar en cualquier pilar y digamos que si lo vemos desde la perspectiva de transformación, que hoy suena mucho, pues la transformación tiene un componente humano y es ahí en donde el apalancarnos de metodologías como las de gestión de cambio nos generan muchísimo valor. Luego, a través de la transformación, muchas veces lo que empujamos es la innovación y con la innovación vienen nuevas ideas, vienen nuevos proyectos, vienen nuevos, ya sean para resolver algún punto de dolor o para desarrollar algo nuevo. Y entonces vamos a necesitar la capacidad de la gestión por proyectos para ayudarnos a echar a andar estos proyectos y volverlos una realidad. Dentro de la gestión por proyectos podemos tener distintas iniciativas de mejora continua, entrarle algunas con metodologías Lean, a otras con Six Sigma, y entonces este ciclo iterativo de mejora continua va a generar también conocimiento, que si tenemos una debida gestión del conocimiento vamos a poder retener para que no se vaya cuando tengamos gente que sale de la empresa o se cambia de áreas, sino que logremos retener ese conocimiento. Y entonces, digamos que en este ciclo, en todos los aspectos, vamos a tener ese intercambio entre los procesos o la gestión por procesos, habilitada muchas veces por una tecnología
pero últimamente o en el centro, operada por personas. Y yo le llamo redes porque al final rara vez las personas actuamos de forma independiente y entonces en el contexto de la organización, las redes organizacionales son las que van a permitir que estemos conectados o interactuemos con otro. ¿Y qué tiene que ver todo esto y por qué hago esta introducción antes de meterme al tema de la tecnología del capítulo 10? Es que la tecnología no es el fin, la tecnología es un medio. Y yo creo que la tecnología nos puede ciertamente agilizar y ayudar, pero ahí vamos a ver algunos ejemplos que les quiero mostrar y compartir hoy. Hay otras consideraciones que hay que tomar mucho en cuenta más allá de la herramienta o la plataforma tecnológica. Entonces, es importante verlo a la luz de estas distintas dimensiones para verdaderamente tener el valor y generar el valor que buscamos. Si no, pues vamos a hacer una inversión de millones o de miles, dependiendo del tamaño de la empresa o el software que adquiramos, y no le vamos a sacar realmente el valor. Así que vamos a hablar de estos distintos ámbitos. Y bueno, esto también lo comparto un poco para explicar desde mi perspectiva, el por qué yo también he optado por formarme en estas distintas áreas. Por ahí Augusto les comentaba algunas de las certificaciones con las que he podido ir adquiriendo, pero es justamente porque, no porque me guste coleccionarlas, sino porque he ido encontrando en la medida en la que estudio y aprendo que hay otras áreas que complementan muy bien y que son necesario también robustecer y ver las distintas dimensiones, las distintas aristas, y seguro muchas de ellas están conectadas. Así que vamos entonces a entrar propiamente a hablar del capítulo 10 y déjenme compartirles este diagrama de Mauricio Bittencourt. Él en su explicación me gustó mucho porque de alguna manera aterriza muy fácilmente y de una forma muy visual cómo las personas muchas veces vamos a interactuar y vamos a estar liderando, participando en procesos. Obviamente, cuando uno piensa en proceso, piensa en estos diagramas, en esta notación de BPMN, que seguro ya la exploramos en capítulos anteriores, pero hay un componente también de decisiones en donde pueda que también tengamos la opción nosotros de decir, mira, el proceso, hay ciertas decisiones que podemos automatizar, se vuelven rutinarias y entonces podemos dar esos parámetros para que a través de tecnología logremos efectivamente tomar estas decisiones, volverlas parte de nuestros procesos y que de alguna manera agilicemos y volvamos el proceso mucho más fluido. Entonces, hay distintos componentes, digamos, que nos van a ayudar a ejecutar un proceso, pero donde la tecnología de BPM viene a aportar muchísimo es en tres perspectivas y las vamos a estar hablando durante esta próxima hora. Uno, la velocidad que nos aporta. Dos, la calidad y el manejo de data y el flujo de información a través de la compañía o de la organización. Y tercero, el tema de flexibilidad. ¿Qué tan flexible? Y esto cada vez se está volviendo, pues, ha ido evolucionando y cada vez vemos las plataformas mucho más flexibles, permitiéndonos acceso y disponibilidad inclusive desde el teléfono. Entonces, estos son tres elementos importantes a considerar y creo que son los principales beneficios del por qué debiéramos de incorporar tecnología dentro de nuestra gestión por procesos. Ahora, la primera sección del capítulo 10 habla sobre la evolución que han tenido las tecnologías de BPM. Aquí les comparto dos cuadros. Si están familiarizados con Gartner, Gartner publica de forma frecuente estos cuadrantes mágicos, le llaman ellos, y lo hacen para distintas plataformas. Hay cuadrantes mágicos para diferentes grupos. Y entonces en el 2010 ellos hacían el cuadrante de las plataformas de BPM y aquí vemos en pantalla, pues, del lado izquierdo, estos cuadrantes con muchas opciones, muchas herramientas y luego para cada una ellos entran y explican, pues mira, estas son las ventajas, las consideraciones, inclusive algunas de estas conforme pasa el tiempo se van comprando entre ellas, es algo que pasa mucho en el tema de tecnología y entonces absorben otras y se van robusteciendo. Pero luego traté de buscar una versión más reciente de este cuadrante y la verdad es que ya no hay un cuadro en Gartner de BPM como plataforma de PMS, sino que ahora se habla del Intelligent Business Process Management Suite. Entonces, digamos que ya tiene capacidades que han ido evolucionando, que están más orientados a temas de Big Data, a temas de predictivos, a temas inclusive de inteligencia artificial y digamos, tienen temas de automatización y explotación de la data que de alguna manera las han ido volviendo más robustas. Hoy pueden hacer cosas que hace 10 años ni siquiera nos imaginábamos.
y han ido evolucionando. Yo creo que al final lo importante aquí contarles es, tal vez inicialmente cuando uno pensaba en tecnología para BPM, pensaba en un modelador, en una herramienta que nos permitiera hacer diagramas, como lo veíamos en el slide anterior. Luego le fuimos metiendo otras capacidades y pudieron evolucionar a tener aplicaciones que corran sobre esta plataforma. Eventualmente se hicieron robustas. Tenemos ya herramientas que cuentan con la incorporación de decisiones, el tema de la arquitectura empresarial, las aplicaciones, los flujos de trabajo, formularios, todas las notificaciones que se puedan generar, correos y demás. Digamos que la interacción de la organización a través de esta plataforma puede ser muy amplia, pero ahora están dando un paso más y estamos ya teniendo temas de inteligencia y esta suite pues un poquito más robusta a nivel de datos y de toda la información que vamos a encontrar aquí disponible. Luego, en la sección 2, se habla sobre cómo la tecnología es un habilitador para el cambio en el negocio. Entonces, me gusta, como les decía en la introducción, porque en el capítulo 10 también hacen mucho énfasis de que la tecnología al final está pensada para habilitar el cambio, para ver el cambio desde la perspectiva del negocio. Aquí, pues, si lo vemos un poco como en la imagen, en las dos partes del cerebro, por un lado está el negocio, y en el negocio probablemente cuando pensamos en BPM estamos más enfocados en cuáles son los modelos, cuáles van a ser las simulaciones para generar eficiencias, cuáles son las aplicaciones que yo necesito tener o desarrollar. Estoy pensando en cómo puedo medir el desempeño, cómo puedo generar mejoras y cómo puedo gestionar mis documentos o la información que hoy tengo y que estoy generando. Pues se ha dicho muchas veces que la data es ahora el nuevo petróleo, y entonces tengo activos y tengo información que se vuelve sumamente relevante manejar. Pero por otro lado, desde la perspectiva de tecnología, digamos, se complementa con esta visión porque muchas veces en el lado tecnológico lo que estamos más enfocados es en si es una arquitectura por servicios, si es pues cómo integramos las aplicaciones, si tenemos los famosos Enterprise Service Bus para poder generar estos canales de comunicación, o si vamos entonces también a incorporar una base de reglas y cómo estas reglas se van a sumar a la gestión que ya tenemos dentro de nuestro software o la tecnología o toda la infraestructura que podamos tener armada. Entonces, hay que ver las dos perspectivas. No se espera que uno sea un experto técnico para poder certificarse y formarse como en BPM, pero hay que tener una noción, hay que tener un conocimiento y un entendimiento, digamos, macro de cómo poder tener este diálogo con TI. Muchas veces lo que nos va a pasar en la profesión, y yo lo he visto y lo he vivido, es que a veces somos un interlocutor entre el negocio y entre las áreas funcionales que nos pueden venir a buscar y nos pueden pedir el apoyo para modelar, definir, mejorar sus procesos, pero cada vez más la tecnología está al alcance de la mano y tenemos que ser partners y socios estratégicos con el área de tecnología, de tal manera que no lo veamos como dos funciones aisladas. Yo creo que cada vez más veo la evolución de la tecnología y los expertos en tecnología migrando a estar más de cerca del negocio, y el negocio también pues teniendo acceso a tecnología, evitando que se generen pues ese famoso shadow IT, que es cuando el negocio ya empieza a hacer gestiones de TI sin involucrar a TI. Y entonces yo creo que ahí la clave es ese trabajo colaborativo, esa buena mancuerna que se tiene que armar, y esa sinergia que podemos generar cuando vemos a la tecnología como un habilitador para el negocio. Así que antes de que entremos a explorar las diferentes capacidades o las diferentes herramientas que hoy están disponibles y que vamos a revisar, les quiero pedir que tomen su celular, que escaneen el código que les comparto en pantalla, y este código les va a mandar a una encuesta. Entonces, háganme un favor, escaneenlo ahorita y empiecen a marcar dentro de esta encuesta todas las capacidades con las que ustedes han trabajado o están familiarizados o han tenido oportunidad de interactuar. Y luego ahorita les voy a compartir en unos segundos en pantalla el resultado de sus respuestas. Pero si pueden, por favor, escaneenlo y nos vamos a mover un segundo para ver cómo van los resultados de esta pregunta. Que les voy a compartir nuevamente. Ahí está, ya cargó. Ok, ya tenemos alguna respuesta. Voy a dar unos segundos más por si alguno de ustedes quiere mandarnos también sus comentarios. Déjenme, me regreso. Si alguien no tuvo oportunidad de escanear el código, este es el código QR. Con la cámara de su teléfono pueden escanearlo y entonces van a accesar a la encuesta.
Ok, ya tenemos otras respuestas. La mayoría familiarizadas con repositorios. Ok, vamos a dar unos segundos solo para ver con qué otras de estas soluciones o capacidades hemos estado familiarizados. Ok, listo. Bueno, creo que aquí podemos tener ya una pequeña muestra bastante inclinada hacia el Service Oriented Architecture, ¿verdad? O el famoso SOA, y también en temas de repositorios de procesos, y en las otras, pues digamos, tal vez marginal o no tan fuerte como lo vemos en estas dos. ¿Ok? Gracias. Pues si quieren, regresémonos a la presentación. Y les comparto este cuadro comparativo que me pareció fantástico, que aparece en el capítulo, en la sección 3 de este capítulo, en donde nos ayuda a ver los diferentes casos de uso o las diferentes capacidades que muchas veces vamos a encontrar. Algunas se repiten en estas herramientas, otras son exclusivas de una o dos soluciones, pero lo que sí es evidente es que, y lo vamos a ver, la plataforma que integra la mayor cantidad de estos casos de uso o estas capacidades, pues es el BPMS, ¿verdad? O la suite de BPM. Y hay otras más específicas que tienen usos más puntuales, como por ejemplo, pues el BAM, que también está más orientado a ver el tema de la medición de los procesos, el Activity Monitoring, o, por ejemplo, desde la perspectiva de tecnología, pues las últimas tres, todo lo que es la arquitectura empresarial, SOA, pues creo que por ahí también el repositorio. Tenemos, digamos, más orientado estas a la parte tecnológica y tal vez el tema de análisis de procesos, que es más del lado de BPM, el tema de reglas también, el diseño y ejecución de reglas, que hay otras aplicaciones específicas para eso, y pues todas integradas a través del BPMS. ¿Ok? Listo, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ir revisando una ficha técnica para cada una, la verdad muy sencilla, capturando algunos de los elementos de los que ya nos habla el capítulo 10 y a nivel, digamos, de resumen de lo que se presenta en esta sección. Vamos a arrancar entonces hablando de BPA, que es el Business Process Analysis. Según su definición en el CBOC, lo que dice es que estas herramientas son pensadas desde la perspectiva de modelaje, nos permiten ingresar información detallada en los diagramas y poder visualizar cómo opera el negocio, así como otra información como el volumen, problemas y oportunidades asociadas con esta actividad. ¿Cuáles son sus principales usos? Pues se resaltan tres. Uno, obviamente el modelaje o el modeladores de proceso. Dos, podemos también tener workflows. Así, si hacemos la separación entre procesos desde una perspectiva más cross-funcional y workflow desde una perspectiva más vertical, pues podemos tener los modelos de ambos y también tener esta capacidad de analizar, entre otros, tiempos, costos, capacidades de cada proceso. Alguna consideración aquí importante es el tema de la notación. Digamos que hoy la notación estándar o la más aceptada a nivel internacional es la BPMN 2.0 del grupo OMG. Y digamos, si no se tiene esta notación de forma estándar, el problema que vamos a encontrar es que después la compatibilidad con otras tecnologías, el poder tomar estos modelos y migrarlos a otras soluciones para automatización o para algunas otras soluciones va a ser más complicado. Y obviamente lo que se busca con este lenguaje es tener, o con este estándar, es tener un lenguaje común. Y es aquí entonces donde la notación se vuelve un factor relevante a tomar en cuenta, ¿verdad? Luego pasemos entonces a la otra herramienta. Ellos hablan de los famosos Rules Management System o BRMS. Bajo definición, pues son herramientas que van a soportar la identificación, la definición, la racionalización y la calidad de las reglas de negocio. Entonces, ¿cómo luce esto muchas veces? Pues es una tabla donde uno carga todas estas distintas reglas. Puede ser un tema tan sencillo como, bueno, en rangos de este rango, pues esta persona es la que tiene que aprobar. Si nos vamos a otro rango, se lleva a otro flujo de aprobación. Y entonces estas reglas, que de alguna manera podemos definirlas y plasmarlas en tablas, hay que almacenarlas en un repositorio para que luego otras herramientas tengan acceso a estas reglas y podamos entonces generar pues estas otras tareas o actividades dentro del BPMS. Algo importante aquí es que las reglas generalmente están redactadas en enunciados como si esto, entonces
esto otro. Entonces hay una consecuencia asociada, ¿verdad? Una lógica asociada a cada regla. Luego hay muchos negocios que hoy por hoy no tienen sus reglas claramente definidas. Digamos que dentro de la gestión de Master Data Management o dentro de la gestión de gobierno de datos de una empresa, es importante hacer la separación también dentro del gobierno de estas reglas. Y muchas veces el negocio las tiene y son parte del día a día. Digamos, son reglas implícitas, coloquiales, si queremos, pero que no están así plasmadas en un documento formal o en una base de datos formal. Entonces, muchas veces, inclusive, dependemos de la persona que opera el proceso para constantemente aplicar, más no las tenemos documentadas y gestionadas, y esto obviamente presenta un reto y un problema si no, si perdiéramos este talento de la organización, pues con esa persona se fue también ese criterio y no hay forma de hacer esa entrega o ceder ese conocimiento de forma oportuna. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que la automatización de reglas, pues, está más orientada a sustituir aquellas actividades humanas que son rutinarias, aquellos temas en los que pues estamos con cierta recurrencia ejecutando, pero que tal vez no agregan mayor valor. Podemos perfectamente configurar, parametrizar y apoyarnos de la tecnología para reemplazar estas acciones por algo pues de una forma mucho más automática, mucho más dinámica. Luego, ahora sí, vamos a hablar del BPMS, o por sus siglas en inglés, el Business Process Management Suite. Aquí, pues, es una suite de herramientas que integra los ambientes de TI con el negocio. Es prácticamente, se vuelve la plataforma para que el negocio corra dentro de este ambiente de BPMS. Y pues aquí los usos son muy amplios, ¿verdad? Aquí veíamos en la tabla comparativa, podemos modelar, podemos tanto los procesos como los workflows, podemos definir las reglas y cargarlas y almacenarlas acá. Podemos hacer simulaciones de procesos. También hay un capítulo en el CBOK donde se explora este tema de simulaciones. Aquí se pueden correr y evaluar dónde hay cuellos de botella, dónde tenemos los principales puntos de dolor en un proceso. Podemos generar aplicaciones con las que interactúen las distintas personas de la organización, que carguen un formulario, que con la información que carguen le llega a un área del negocio, esa área tiene que completar información, se la traslada a otro, y mientras se hacen todos estos intercambios de información y estas aplicaciones dentro de la organización, se va capturando datos, se va monitoreando el desempeño de las personas que participan, y esto nos permite después hacer análisis también de volumen, obviamente de qué tan rápido, en qué proceso nos estamos complicando, la volumetría de cada proceso, de cada función. Y entonces, digamos que es una herramienta completa. Hoy por hoy, pues como les decía al inicio, inclusive con muchas aplicaciones que tienen acceso desde el móvil, porque las personas que tienen que aprobar probablemente no van a estar pegadas a su correo, van a estar viajando y entonces tienen que poder tener la flexibilidad desde el teléfono de revisar información, de revisar reportes, de aprobar, de hacer distintas cosas. Algunas consideraciones aquí es que definitivamente es clave que esta plataforma tenga interfaces con otras aplicaciones, con otros sistemas, porque muchas veces va a tener que ir a buscar de legacies o interactuar con otro software que ya esté dentro de la organización. Es importante de igual forma contar con este estándar por el tema de modelaje, pero el estándar no solo es para los diagramas, también es para las reglas y también es para la forma en la que estamos generando los datos y al final, si los datos que estamos cargando no están limpios, la data no vamos a poder utilizarla para las capacidades ya después de análisis y de reportería más avanzada. Y obviamente podemos desarrollar formularios pensados desde la perspectiva del usuario. Digamos que aquí puedo yo armar y configurar los campos y toda la información que necesito capturar del usuario para que él pues, desde su perspectiva llena un formulario, pero eso detona todo un flujo. Entonces, digamos, por darles un ejemplo muy sencillo, yo puedo migrar algo como la gestión de los viajes de mi organización y entonces cada vez que alguien solicita un viaje, pues llena un formulario en una de estas herramientas, eso detona un flujo que va a tener que llegar a aprobación según el centro de costo, me va a decir el jefe si autoriza o no autoriza el viaje, si el jefe lo autoriza, entonces ya le manda un mensaje a la parte de la contabilidad para que le puedan emitir pues un anticipo para que la persona se pueda llevar ese dinero como parte del viaje. Y luego cuando regresa la persona tiene que cargar también en la herramienta pues cuál fue su itinerario, cuál el hotel donde se quedó, las facturas o los recibos y contra eso hacer su liquidación. Entonces, digamos, pueden haber distintas áreas interactuando a través de una misma plataforma. Y algo importante también comentarles aquí, muchas veces, yo he escuchado también o he visto que se tiende a confundir o a veces por el mismo desconocimiento del uso del BPMS, pues cómo este interactúa con un ERP. Y digamos, el problema o uno de los principales retos que tiene las BPMS
es que se piensan muchas veces para solucionar temas puntuales, como el que les ponía en el ejemplo, como para resolver el problema de la gestión de viajes. Entonces, metimos algo en un BPMS, pero no se ve como esta puede ser mi plataforma para gestionar el negocio de forma completa y que tenga esas interfaces con el ERP para que entonces se vuelva una herramienta mucho más robusta. Y entonces, ahí es en donde perdemos no le sacamos tanto jugo, tanto potencial a esta tecnología como podríamos. Luego está también las soluciones de Business Activity Monitoring o BAM por sus siglas, que estas de alguna manera nos ayudan a darle esa vista completa de cómo la operación desempeña las tareas, lo que les decía en base a lo que se monitorea y se captura, le va a permitir a la gerencia tomar acciones correctivas, problemas sucedan y obviamente optimizar el desempeño. ¿En qué difiere las plataformas específicas de BAM con lo que pueda tener un BPMS? Pues, digamos, muchas veces las capacidades de análisis o de monitoreo de actividad que tiene el BPMS, pues son las estándar que trae y están un tanto limitadas. Hay herramientas mucho más robustas que nos van a permitir hacer análisis más avanzado, monitorear este desempeño, medir el desempeño y generar reportería para fines de toma de decisiones, que es al final para lo que queremos tener toda esta data disponible. Las funcionalidades, como les digo, a veces son limitadas en un BPMS, pero la ventaja es que también el BAM puede integrar data tanto de los BPMS como de otros sistemas legacy para potencializar estas capacidades. Y aquí pues ya nos meteríamos al ámbito de lo que es Business Intelligence o los temas de Big Data, plataformas como un Power BI que hoy ya pueden de alguna manera ayudarnos a capturar información y tener reportería en tiempo real desde muchas fuentes. Entonces, son herramientas muy potentes y que pueden complementar e interactuar bastante bien con nuestro suite de BPMS dentro de la organización. Ahora, pasémonos por un momento a la perspectiva de tecnología. Y digo, hemos estado hablando de tecnología, pero tal vez más desde la perspectiva del BPM o de la gestión de BPM. Ahora veámoslo un poco más desde la perspectiva del área de TI o el área de tecnología o informática en las empresas. Y digamos que aquí, pues muchas veces se habla de tener el entendimiento de la arquitectura empresarial, lo cual es una perspectiva bastante técnica y que incluye la visión de las aplicaciones, los datos y la infraestructura. Entonces, digamos que aquí, pues, a la arquitectura empresarial va a estar más enfocada a entender, pues, el workflow del negocio, pero cómo los datos fluyen a través de las distintas capas de tecnología o la infraestructura que la soporta y cómo hay aplicaciones vinculadas con este flujo de trabajo. Digamos que aquí el entendimiento de los procesos es más macro, es más enfocado a los principales componentes tecnológicos que soportan cada uno de estas actividades dentro de un proceso. Y algo que muchas veces pasa es que en estos conceptos de arquitectura empresarial a veces cuesta hacer la separación entre qué es la arquitectura empresarial, qué es la arquitectura de negocio y qué es la arquitectura de procesos. Son términos que muchas veces están interrelacionados. Y entonces aquí lo importante es ver o entender que la arquitectura empresarial tiende a ser más una estrategia, tiende a ser más un plano o como yo veo los planos de la casa o los blueprints para entender, bueno, así está toda mi plataforma de la organización y, por ejemplo, si yo tomo la decisión que de aquí en 5 años necesito crecer a determinado volumen, llegar a tener este tamaño, cubrir estos mercados, abarcar estas otras geografías, pues yo tengo que voltear a ver cómo está mi arquitectura empresarial para entender si tiene las capacidades para soportar ese crecimiento y esa evolución y que mi inversión en tecnología vaya de la mano con el crecimiento esperado que yo tengo para la perspectiva del negocio. De lo contrario, nos vamos a meter en un problema. Entonces, esta visión, digamos que es más holística. Luego, dentro de la arquitectura empresarial, podemos tomar la decisión también de manejar la gestión orientada a servicios o la arquitectura orientada a servicios, el famoso SOA, que de alguna manera se vuelve como ese sistema para vincular recursos bajo demanda y tiene pues algunas de las características claves que nos va a permitir reutilizar servicios, acoplar o desacoplar pues funcionalidades que sean incrementales, pero aquí lo importante es que buscando esa integración de sistemas habilitemos algo una vez, pero que después pueda ser reutilizable. Entonces, digamos que esto es más una estrategia para accesar y entregar los datos. No es algo que se pueda definir de forma estándar para todas las organizaciones. Creo que eso va a depender mucho también de la arquitectura empresarial que tenga cada empresa y de la organización y cómo tecnología esté visualizando que quiere soportar y darle evolución a esta arquitectura por servicios. Y es importante definir pues, un modelo de gobernanza
clave para las decisiones que se tomen desde la perspectiva del SOA. Y entonces, digamos que aquí, si lo vemos de alto nivel, uno puede decir, bueno, quiero acoplar este servicio porque luego al habilitarlo una vez, hay múltiples plataformas que después puedo conectar y que ya dejé la tarea de alguna manera como hecha y es algo que puedo seguir utilizando más de una vez. Luego viene el término del Enterprise Service Bus, que haciéndoles la analogía, es como la carretera a través del cual fluye toda la información. Entonces, la definición que nos presta el CBOK dice que es una arquitectura de software, un set de herramientas, un software y un medio de comunicación, precisamente, que controla el movimiento de la data. Y entonces, aquí, pues, realmente entre una aplicación y la arquitectura empresarial o la integración de las aplicaciones, y es esa carretera, por eso les permite tener una forma de comunicación estándar. Obviamente, dentro del contexto de SOA, se utilizan estos Enterprise Service Bus como carreteras y que de alguna manera lo que buscan es simplificar los interfaces entre aplicaciones para que reduzcamos, entre otras cosas, el riesgo, el costo y el tiempo para hacer cualquier cambio dentro de la aplicación. Ok, entonces si veríamos en la analogía de que el Enterprise Service Bus es una carretera, veamos como que el peaje o la frontera viene a ser el Enterprise Application Integration. Entonces, digamos que aquí pues está soportado por herramientas que permiten la creación de adaptadores que sean este medio de comunicación para la aplicación misma o entre otras aplicaciones. Y entonces, pues de alguna manera también conectando la data o la información que venía desde el Enterprise Service Bus con otras aplicaciones y que pueda ser un acelerador para adaptar y para utilizar según se tiene y se cuenta con data desde distintos legacies. Obviamente lo que buscamos aquí es reducir el número de interfaces entre aplicaciones, también mantenerlo más simple, menos riesgoso, menos costoso y que la integridad de los datos pues se vuelve un factor clave, sin duda, como les digo, en todo el camino para que la información fluya e interactúe con las plataformas que ya tenemos de BPMS. Y por último nos presenta el concepto del repositorio de procesos. Aquí lo importante es que ellos sí hacen una separación entre que sea un repositorio externo. Entonces, de alguna manera, esto nos permite tener la habilidad de almacenar la mayoría de información de la operación de la compañía, pero no es data colectada de la transaccionalidad del proceso, sino que probablemente es data que puedo mantener de forma externa, que me ocupa bastante volumen. Y entonces aquí pues puedo tener, obviamente, desarrollar soluciones de negocio que sean más colaborativas, porque tengo este repositorio al cual muchas áreas o muchas personas puedan tener acceso, que nos permita gestionar los datos de una mejor forma y que nos permite controlar la evolución de la organización y la información que yo necesito de cara a esta evolución. Aquí creo que lo importante a considerar es pues, esa decisión de qué información yo quiero mantener dentro de la organización y qué información pues, estoy dispuesto a mantener en un repositorio externo si es que así lo necesitara por el volumen transaccional o de data que voy a estar almacenando. Luego, cerrando esa sección del capítulo, nos pasamos a la sección 4, en donde se habla sobre las distintas consideraciones que hay que tener en el uso de la tecnología. Y aquí, pues, creo que resalto esta cita donde decía que el éxito para moverse a la nueva tecnología, independientemente de la plataforma que escojamos, depende de la habilidad que tengamos de entender cuáles son las capacidades reales de esta tecnología, qué uso le vamos a dar a la herramienta y qué habilidad tenemos para trabajar de cerca con el proveedor. Aquí el proveedor se vuelve nuestro socio estratégico para poder implementar, desplegar, explotar y darle el sostenimiento y la evolución a la herramienta que realmente buscamos. Y hay algunas consideraciones de las que nos habla esta sección, pues por un lado ya cubrimos algunos temas, pero tener ese entendimiento de cuál es la arquitectura y la infraestructura con la que hoy cuento dentro de mi empresa y cómo se hablan las distintas plataformas entre sí. Cómo también tengo que tener definido los requerimientos tanto desde la perspectiva del negocio como la definición de los datos y el manejo que se le va a dar. Cómo los equipos tienen que trabajar de forma colaborativa. Pues cuando yo meto una herramienta de BPMS, lo tengo que hacer en acompañamiento con TI para tener este dimensionamiento de todas las capacidades que hay que tomar en cuenta y evitar que tengamos capacidades subutilizadas. Como les decía, a veces se piensa del BPMS como para atender un punto de error específico y dejamos por fuera todas las otras capacidades o la gestión que se pudiera hacer si realmente explotáramos todo lo que nos ofrece la plataforma.
cómo le damos soporte a las decisiones y cómo monitoreamos y gestionamos el desempeño de las personas que están interactuando ya dentro de la herramienta. Y obviamente cómo conseguimos ese buy-in para que la gente adopte. Aquí pues creo que el tema de adopción es de las consideraciones más importantes que hace, porque no se trata solo de tener la herramienta y que nos esté generando un gasto, un costo, pero que nadie la usa. Al final del día, si no pensamos en el usuario, pues por gusto estamos teniendo toda la herramienta ahí disponible. Y cuáles son también esas consideraciones desde la perspectiva del setup, cuánto tiempo nos va a tomar implementarla, cómo va a ser su mantenimiento, cuáles son el costo total de la solución, no solo de entrada, sino luego de la infraestructura, el soporte, el mantenimiento y la evolución de esta plataforma a lo largo del tiempo. Si vamos a seguir creciendo y vamos a seguir demandando más uso y más capacidades, o si es una capacidad on-premise que esté dentro de la organización, o va a ser un tema cloud. Entonces, digamos, hay distintas consideraciones que tomar en cuenta y todo esto es clave a la hora de buscar ese socio estratégico con el cual nos vamos a aliar. De hecho, recientemente también en el capítulo de Perú se hizo una exposición de distintas plataformas y distintos proveedores pudieron venir y contarnos un poco sobre cuáles eran sus soluciones, y ahí es en donde también uno puede hacer ese comparativo y evaluar, bueno, cuál es la avenida que más me conviene. En la sección 5 se habla sobre la gobernanza de los BPMS, y aquí déjenme presentarles pues un comparativo de términos. Por un lado, ese eterno dilema que presenta el gobierno es: ¿queremos hacerlo flexible a expensas de sacrificar control? ¿O queremos hacerlo más controlado, pero eso va a implicar que sea menos flexible? Entonces, hay un balance y aquí son mutuamente excluyentes. Entonces, no puedo quedar bien con todos. O sea, yo tengo que tener, o le doy más peso a la flexibilidad o le doy más peso al control, pero digamos que en esa balanza siempre va a tirar para un lado, y ahí es en donde hay que tomar decisiones sobre ese gobierno, porque eso va a impactar directamente con el segundo set de palabras que les presento, que es: queremos que la organización tenga mayor velocidad, sea más ágil, sea más independiente, pero por otro lado, eso abre la puerta a muchos riesgos. O trato de poner todos los controles y candados para mitigar los riesgos, pero le resto velocidad al negocio. Entonces, en ese dilema, digamos, en ese tira y encoge, es en donde muchas veces vienen las decisiones más relevantes de la perspectiva del gobierno que le tenemos que dar a esta tecnología, para evitar, pues obviamente, por temas de ciberseguridad, que nos pudieran hacer algún ataque, que nos pudieran robar la información, que nuestros activos valiosos, que es la data, caigan en manos no deseadas, pero por otro lado, que el negocio tampoco sienta que para dar un paso pues, se vuelve un proceso sumamente burocrático en el cual no pueden avanzar, sino que eso es parte de lo que las soluciones nos tienen que venir a aportar, esa flexibilidad, esa agilidad de lo que tanto se habla ahora en el ámbito de tecnología. Entonces, es un balance. La verdad que no hay una receta perfecta, va a depender mucho de la cultura de la organización, pero va a ser un diálogo que tenemos que tener y que tenemos que considerar, y por eso les digo, no lo hacemos solos. O sea, si somos profesionales de BPM, no vamos a tener esta conversación solos. Hay un gobierno interno de la empresa con quien evaluar estos criterios, a tecnología, tenerlo muy de la mano en nuestros diálogos, a la arquitectura y a todas las distintas áreas con las que podamos ir tomando estas decisiones de cómo queremos afrontar estos retos. En la sección 10.6 y 10.7, ya casi para terminar el capítulo, pues nos habla sobre qué viene. Ojo, esto era desde la perspectiva del momento que se escribió la versión 3. Entonces, por ahí algunas cosas les podrían sonar como desactualizadas, porque en ese momento todavía se empezaba a visualizar, hoy ya son una realidad. Digamos, habla de 4. La primera, el Software as a Service, o el SaaS, que cada vez es más común, lo que yo les decía, ya no tener la aplicación instalada on-premise o dentro de la organización, sino poder accesarla vía cualquier dispositivo, vía red. El tema de la nube, que nos ayuda en temas de comunicación, y obviamente el cargar la data a la nube, y estos paradigmas que existían antes y cada vez más se están rompiendo sobre me siento cómodo o no migrando todos mis servidores y toda mi infraestructura y toda la gestión ahora a la nube. Agregarle capacidades de redes sociales a las plataformas de BPM, entender que el comportamiento ahora se mueve mucho a través de esta interacción entre la organización, y por eso yo les decía en mi cuadro al inicio, no es una persona aislada, es una red organizacional interactuando a través de una plataforma. Y entonces, cómo eso también le agrega y le suma capacidades a las soluciones. Hoy por hoy los proveedores ya incorporan también capacidades de interacción social dentro de su plataforma de BPM.
Y por último, el desarrollo de aplicaciones dinámicas que también permita, pues, de alguna manera salir de forma muy rápida, muy dinámica, hacer cambios, acoplar y hacer ajustes y evolucionar esa iteración de tengo una primera versión, pero lo puedo cambiar muy rápido, puedo sacar una segunda versión y puedo seguir iterando hasta tener ya mi desarrollo final. Luego les comparto esta gráfica porque me pareció sumamente poderoso el mensaje que manda. En la última sección del capítulo 10 se habla sobre la automatización y dice pues los riesgos y las ventajas de automatizar. Pero déjenme compartirles esta gráfica para fines un poco más de humor. ¿Qué pasa cuando nos preocupamos más en automatizar que realmente en mejorar el proceso? Y ahí es en donde yo les digo, si nuestro driver, si nuestro empuje es solo meterle tecnología, no necesariamente vamos a mejorar el proceso. Para realmente apalancarnos e incorporar capacidades de tecnología, lo importante es que lo hagamos a la luz de quiero optimizar, quiero transformar el proceso y entonces pues ya la decisión de qué habilitador tecnológico le incorporo pues viene como una segunda decisión a tomar. Pero si no nos vamos a topar como ven ahí en el ejemplo que pues nada más se fueron por haber quitado la piedra y haber hecho el proceso mucho más ágil, mucho más veloz y de alguna manera evitar redundancias innecesarias, pero pues me pareció sumamente relevante y pues aquí se las quería compartir porque, como bien dice Bill Gates, la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización aplicada a una operación eficiente nos va a aumentar la eficiencia. Pero la segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente solo nos va a aumentar la ineficiencia. Entonces no se trata de automatizar, por decir que tenemos ya RPA o decir que tenemos ya transformación digital en la organización. Al final, si no estamos enfocándonos en tener una operación eficiente, no vamos a alcanzar el resultado que buscamos. Y ese justamente es el principal desafío de la automatización de procesos cuando las organizaciones carecen de una fundación preexistente en procesos. El estudio que hizo APQC en el 2017 lo refleja claramente. La gran mayoría de personas encuestadas pues dice el problema es esa falta de fundación preexistente, ¿no? Tiene que existir una base en procesos para que luego podamos pensar en automatizar. Y como bonus por haberse conectado hoy sábado y sacrificar tiempo en familia y estar aquí escuchándome, les quiero compartir un pequeño adelanto y conmemorando que ya es el último capítulo de la versión 3, que viene en la versión 4. Entonces la versión 4 de este mismo capítulo, de hecho ya no es el capítulo 10, ahora es el capítulo 8 dentro de la nueva versión, pero incorpora, entre otras cosas, el término y obviamente entra una discusión más robusta de qué es la transformación digital. Dos, la evolución de cómo los BPMS ahora son los Intelligent Business Process Management Suites y tienen pues capacidades de analítica avanzada, el tema de Big Data, el Dynamic Case Management, Process Mining, que son términos con los que seguro ustedes ya están más familiarizados y por eso les decía, ojo que aquí hablamos de tecnología desde la perspectiva de hace unos años atrás, porque era la versión 3, pero en el camino pues ya la evolución de la tecnología es demasiado rápida y pues ya hoy tenemos capacidades hasta maduras que ya pues son parte de nuestro día a día, ¿no? Luego también habla sobre las tecnologías empresariales y cómo estas interactúan, que era lo que yo les mencionaba, el ERP, el CRM, el CSM y el BPMS como tal. Entonces, cómo estas distintas plataformas interactúan entre sí, no son aisladas ni se excluyen, sino que al contrario se complementan. Y por último, también habla de algunas nuevas tecnologías como pues, el RPA, tema robótica, blockchain, Artificial Intelligence, Machine Deep Learning, el Internet of Things, ¿verdad? Y toda la relación que tiene todos estos conceptos con BPM. Finalmente, pues nos presenta algunos casos ya aplicados de estas tecnologías, principalmente enfocados en la cadena de suministro. Entonces, para que se hagan una idea, este capítulo es el capítulo más grande de la versión 4.0. Creo que obviamente tiene una relevancia significativa y pues hay más de 100 páginas para que se den gusto leyendo y explorando y aprendiendo sobre estos otros conceptos. En algunos casos, pues cubiertos de una perspectiva bastante macro, en otros pues sí entra bastante a detalle, así que ahí se los dejo como un adelanto y como una invitación a que no terminen su formación en la versión 3, sino que también descarguen la versión 4. Esa ya está en español, así que la pueden descargar y pueden igual empaparse de todos estos términos, ¿verdad?
Y bueno, con eso entonces quiero cerrar mi presentación. Por ahí dejar unos minutos para preguntas y agradecerles nuevamente por el espacio. Y por último, y no menos importante, pedirles que se puedan suscribir a mi canal en YouTube, que se llama Hablemos de Procesos. Ahí les dejo también el código si lo quieren escanear y pueden compartirlo, entrar. Ahí tenemos ya algunos capítulos que están grabados. Próximamente tendremos un capítulo con Augusto, que también será invitado a esta serie y estaremos platicando ahí con él unos minutos. Pero pues la invitación a que se suscriban, nos sigan y nos puedan también ahí contactar a través de esa vía. Así que con eso, Augusto, pues puedo cerrar entonces ya el tiempo de la presentación y abrimos entonces el espacio por si tuvieran algún comentario, alguna pregunta o alguien quisiera profundizar en alguno de estos temas. Ok, Diego, muchas gracias. Excelente exposición y encima con un bonus track de la versión 4.0. Genial. Mira, tengo una pregunta aquí que nos han enviado por el WhatsApp, creo. Me dice, en la experiencia que tengo, muchas veces he visto que ahora, con todo el tema de metodologías ágiles, llevan al BPM procesos que aún están por ver si van a funcionar. ¿En qué momento es lo ideal llevarlo al BPM? Desde el inicio. Yo te diría lo más pronto. Creo que al final, mientras más temprano nos podamos involucrar como BPM en cualquier proceso, mejor. No siempre sucede en un inicio, no siempre en el momento de definir el modelo meta o esa versión to be. A veces, pues justamente como bien comentas, se van por otra avenida, ya tienen una solución y luego regresan y, ups, ya pusimos la tubería encima de la piedra. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, yo te diría que lo más rápido que nos podamos involucrar. A mí me ha pasado que a veces nos vienen a buscar ya en un momento cuando tú dices, ya tienen decidido hasta con qué proveedor lo quieren hacer, entonces ya qué valor aporto, si ya hasta se decidieron y casi que tomaron una decisión y no tomaron en cuenta otras consideraciones. Pero yo te diría que mi sugerencia es que BPM esté involucrado lo más pronto posible en el desarrollo, en la incorporación de nueva tecnología, de nuevos proyectos, porque le va a dar esa perspectiva del modelo del proceso, del gobierno, del dueño del proceso, de la sostenibilidad del proceso y definitivamente de la perspectiva de tecnología, porque nos gusta la tecnología, no es que nos opongamos y que estemos en contra, sino que la vemos como un elemento dentro de todo un set de capacidades que hay que gestionar. Entonces, mi sugerencia es lo más pronto que se pueda. Arreglo, configuras. Ok, gracias, Diego. Aquí tenemos otra pregunta de una persona que trabaja en el sector estatal. ¿Ok? Me dice alguna referencia de innovación en este ámbito. Él trabaja en el sector del Estado, en el sector postal, porque me dice que en estos momentos hay hay bastantes cambios, ¿no? Calculo yo con el tema del COVID. ¿Ok? El tema del servicio postal debe estar cambiando. ¿Alguna referencia sobre innovación en ese campo? Uy, mira, que le pegaste un tema que justo hace poco revisé un caso espectacular de gestión por procesos en el servicio postal y es el caso de UPS. Si lo puedes buscar y si no, después yo se los comparto pues no sé, Augusto, si tenemos algún canal para hacerle llegar a las personas que estén conectadas a ese caso, pero es un caso fantástico de cómo UPS armó su BPMO. Y esto es la oficina de proyectos, así como existe hoy la PMO para proyectos, creo que es un término que bastante están familiarizados. Ellos armaron la Business Process Management Office y entonces armaron 3 capacidades dentro de la BPMO, una que ve temas de centro de excelencia, otra que ve temas de mejora continua y otra que ve, creo que tema de capacidades. Y entonces lo integraron y volvieron el servicio postal sumamente más eficiente porque ahora trabajan como una mancuerna la parte de proyectos, la parte de procesos y definitivamente ahora cualquier tema de transformación pasa por ese canal. Entonces, te sugeriría ese caso, creo que está muy en línea con lo que buscas. No estoy seguro que tanto precisamente está enfocado post-COVID, seguro no, porque que fue escrito antes, pero tendrá algunas lecciones aprendidas que sigan siendo relevantes. Ok, genial. Entonces, quedamos ahí para enviarle luego el paper, ¿no? El documento Sí. justo es un amigo que ha hecho la pregunta.
Sí, yo te lo comparto, Augusto, y tú me ayudas ahí distribuyéndolo con las personas. Parece que Daniel quiere Hola, hacer una pregunta. sí, hola. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Daniel, buenos días. Un abrazote inmenso, gracias por ponerte a disposición de nosotros, de compartir esa brillante manera de comunicar que en verdad nos conmueve y nos alienta a continuar. Yo quería hacerte una pregunta desde el lado de los negocios. ¿Ok? Yo, al igual que tú, yo no tengo una formación en tecnologías de la información, en TIs. Tú pusiste en alguna de las diapositivas como una consideración para el tema de SOA, establecer el modelo de gobernanza, que establecer el modelo de gobernanza es clave. Ujú. Por favor, si pudieras delinear un poquito más ese tema, en el tema de gobernanza, que a veces creo que resulta un poco difuso, un poco con un poco de niebla respecto de BPM. Ok, no, perfecto. Para contarte, la razón por la que lo incorporo es el término que viene a mente es el Master Data Management Governance, o MDM, lo vamos a encontrar en Google, o la parte de gestionar ese gobierno de datos, pero no es una tarea de tecnología. Digamos que hoy por hoy, por ejemplo, yo he visto esfuerzos de analítica, que son tal vez los quienes lo están empujando mucho, y que traen ese empuje de decir, miren, hay que definir la gobernanza de los datos y el gobierno de pues, nuestros servicios y la arquitectura que tengamos, lo hacen a la luz de, tiene que existir una capa directamente relacionada del gobierno del proceso. Entonces, lo que se busca muchas veces es, mira, tengo al dueño del proceso ya involucrado, pero él es el último tomador de las decisiones de precisamente qué decisiones, qué manejo se le da a la data. Luego pueden haber capas abajo que son las que ya lo operan, que son las que ya lo configuran a nivel de sistema, pero ese gobierno básicamente funciona como una interacción entre el process owner o el dueño del proceso con un área analítica que puede ser en este caso, con la arquitectura de la organización. Y entonces estas distintas funciones tienen que empezar a engranar e interactuar para poder definir pues, esos criterios de gobierno de la data, para evitar pues, que solo carguemos garbage in, garbage out, dicen los gringos, pues de alguna manera Claro. que la gestión de los datos sea lo más íntegra, porque de eso va a depender muchísimo después de las capacidades de Big Data y de análisis y todo lo que nos gusta, y soñamos con tener esas capacidades predictivas y no solo la analítica que entiende y que define o responde, sino la que predice y la que nos ayuda a simular y a hacer cosas pues, más avanzadas. Pero todo eso, si no se tiene la gestión y el gobierno y el manejo de la data, de lo que está entrando, e inclusive muchas veces de la limpieza de los datos que ya tenemos, porque no nace así, y nos toca hacer un proceso como de limpieza de datos y actualización, pues no vamos a poder hablar de esas capacidades más avanzadas. Entonces, lo pongo desde el contexto de esa interacción entre negocio, tecnología, arquitectura, analítica, en las distintas áreas, todas interactuando y gestionándose mediante un modelo de gobierno que en otras fuentes lo vas a encontrar más como MDM. Vale, listo. Buena, O, buena. o Master Data Governance también podría ser. Listo, qué bueno. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Un abrazo también. Un abrazote. Muy bien, Augusto. No sé entonces si tienes alguna otra consulta. No tenemos otra cosa escrito aquí y ya también estamos casi sobre la hora. Entonces, bueno, agradecerte, Diego, nuevamente por la brillante exposición. Excelente como siempre. Muy didáctica, muy amena también. Gracias, Augusto, ¿no? Muchas gracias a ustedes. De verdad, de mi lado, pues agradecerles la invitación. Como les digo, para mí es un gusto poder acompañarles. Tengo mucho cariño al capítulo de Perú. Por ahí tuve la oportunidad de conocer el año pasado y fue un gustazo poder interactuar con ustedes y próximamente seguir interactuando también a través del BPM Day próximo. Aprovecho a hacer ahí el corto anuncio, pero será un gusto poder seguir interactuando y estar ahí en comunicación con ustedes. De mi lado, pues agradecerles e invitarles a que sigan en su camino de formación de BPM con la versión 4 y con los otros recursos que aquí el capítulo de Perú pues ha habilitado para nosotros.
Gracias. Bueno, ya solamente para cerrar, les comento a todos que tenemos varios eventos prontamente. El día 2 de octubre tenemos un meetup donde va a exponer José Díaz, un profesor de SAN, también muy amigo de la asociación aquí en Perú. Él va a exponer acerca de simulación de procesos como una herramienta latinoamericana, es una herramienta colombiana. Y luego tenemos el día 14, otro BPM Night, el último BPM Night del año, donde vamos a tener a Luis Krupp de Brasil y a Lucía Zambrano, acá VP de Perú. Y obviamente el día 13 y 14 de noviembre, que va a ser el viernes y el sábado, donde va a ser el BPM Day online este año, ¿no? Con ponentes de 7 países. Vamos a tener ponencias en paralelo, aproximadamente unas entre 18 y 20 ponencias entre los 2 días, y están muy cordialmente invitados para participar. Y bueno, sin más, me despido. Muchas gracias por habernos acompañado este sábado en la mañana, y nos estamos viendo el día 2 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.